Reanudar la grabación. Gracias. Siempre tiene que hacerme recuerdo porque entre hacer una cosa y otra se me olvida. Lo que pasa es que al comienzo yo no quiero grabar la lista porque es muy larga y no tiene nada de interesante. Entonces la pongo en espera y después se me olvida echarla a andar. Entonces ya sabes, hay una sola lámina de letras y tiene cuatro grupos de 10. Dos grupos son de letras mayúsculas y dos grupos de letras minúsculas. La separación, el rayado, vamos a verlo más en detalle. Aquí viene. Esto sería más o menos, esta también no es un ensayo que hice yo que tampoco tiene las 10. 2, 4, 6, 8, 10. Deberían tener 10 letras en cada grupo. ¿Cuál es la separación? De la primera desde el borde son 8 milímetros, después 10, 10, 10, 10, todo 10. Inclusive una vez que se llega a la décima letra, también 10 y 10. Aquí este de 10 va a quedar vacío. Si quieren después lo borran o no lo hacen, pero son 10 también, ¿no? Del primer grupo al segundo grupo hay 20 de distancia. O sea que son 10 y 10. Y después otra vez 10, 10, 10, 10 veces. Y después hay un grupo de 10 y 10, vacío. Y de nuevo otro grupo de 10 y 10, 10, 10, 10, 10 unidades. Y se llega al vacío. Y así hasta el final. Al final les puede sobrar 8, les puede sobrar 9. Ya les he dicho que el tamaño de estas hojas y de estos marcos no es exactamente igual del uno al otro, entonces varía. Yo aquí he hecho uno de 393, hay algunos que tienen 394, 95, 96, entonces empezamos a la izquierda y lo que sobre a la derecha. No va a sobrar más de 10, o sea, va a ser 8, 9, de repente 6 también, pero le va a entrar 10, 4 veces 10 y 3 veces el espacio de 20, 20, 20. Ahora, ¿cómo se hace? Eso sería en lo vertical entonces, espaciadas en 10. ¿Dónde, en qué parte se hace la letra? En la raya de 10. Aquí el I, por ejemplo, está sobre la línea. No está a la derecha ni a la izquierda, está sobre la línea. La T, la E igual. Entonces ahora lo vertical. Vamos a pasar. Esto sería entonces el 1, 2, 3, 9, 10. Hasta aquí 10. Grupo de 10 de 3 letras. Y viene después un espacio 10 y 10 en que no se hace nada. Después se comienza de nuevo. 1, 2, 3. A la derecha, a esta altura, ¿qué altura tiene? Primero hay 10, un espacio de 10 milímetros a la derecha. Vamos a poner más visible. Aquí hay un espacio de 10 milímetros desde arriba, desde el marco derecho hasta la primera línea vienen 10. Y después la división interior. 2, 5, 2, 1. 2, 5, 2, 1. 2, 5, 2, 1. Así está al final. Ya hemos dicho que el 2 y el 5 es el tamaño de la letra, pero que tenemos que dejar 2 hacia abajo para las minúsculas y bajas. Y 1 milímetro entre línea y línea de letra. ¿Ya? Entonces son 7, 8, 9 y 10. Hasta la próxima. En total entonces son 10, 10, 10, 10, 10, pero están divididas así. 2, 5, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 5, 2, 1. Y la primera es a la primera altura de 10. Y esto entonces hasta donde llegue. Este rayado tiene que ser muy delgadito. O sea, el rayado en lo posible es solamente para el que lo vea, el que está haciendo las letras. Pero ya el que lee, ya casi no debería ver esto. Entonces muy suavecito lo pueden hacer con el 2H.
muy delgadito y saben que es uno de los más, de los menos oscuros, digamos, ¿no? Entonces con eso se puede hacer. Ahora hay que ver, porque en realidad este es un espaciado que es medio fregadito de hacer. Hay que hacer buenas letras para que a los dos lados hagas 2, 5, 2, 1, 2, 5, 2, 1. Si uno tiene un buen tablero, coloca bien su hoja y tiene una regla T, entonces es probable que le pudiera salir mejor, ¿no? Probable que pudiera hacerlo de una manera más sencilla, así de arriba abajo, marcando solamente uno que al centro marca 2, 5, 1, 2, 5, 1, tabaco y 10 con eso, ¿no? Entonces, si va apretando su regla T y traza líneas, es muy probable que le salgan bien en todo el recorrido, porque si no, lamentablemente va a ir, se van a ir juntando a la izquierda o a la derecha, pero bueno, hagan lo que puedan. No necesita ser perfecto, hagan lo mejor que puedan. Ya saben, entonces, ¿no? Las letras minúsculas debían tener 5, como esta. Las letras mayúsculas debían tener 7. Hay unas preguntas, dudas, consultas sobre las letras góticas verticales. Ingeniero, Sí, las líneas las vamos a hacer con 2H y las letras, cuando las dibujemos, ¿con qué número de lápiz la vamos a hacer? con las rositas 2B. Gracias. Y no se repasan, porque hay gente que las repasa así, las hace gorditas, no. Simplemente una sola vez, bien hechas, pam, pam, pam. ¿Ya? Ingeniero, ¿será que nos puede mostrar de así láminas que tenga hechas así de símbolos y caracteres? Si es que Símbolos, tiene. caracteres, las mejores son las de la computadora, ya les mostré yo estas de aquí. Estos son los números. El 1 tiene un gorrito, no tiene patas, simplemente termina vertical abajo. El 2 es recto, no es como un puñado. El 3 es como un 8 al que le falta la parte izquierda. El 4 a veces es así cerrado, a veces un poquito abierto. El 7 no tiene palito. El 9 y el 6 son iguales, el 1 es al revés del otro. Los números, el 1, los números romanos, el 1, el 5, el 10, el 50 y el 100, el 1000, no sé cuántos el D, ya se me fue. Los otros símbolos de puntuación que tenemos, el 2 puntos, el punto y coma, las cremillas, el menos, el igual, todos están aquí. Y estos son las mayúsculas. Eso lo tienen también en el texto. Son las más bonitas, las de la computadora. Disculpe, ingeniero, Sí. las medidas de letra a la otra letra, ¿cuánto era? Estas son letras de 7. Sí, pero ¿y para el espacio que tenemos que dejar? Ah, el espacio es 2, 5, 2, 1. Ese 1 es el espacio entre fila y fila. 2, 5, 2, eso es la letra, ¿no? 2, 5 es la letra mayúscula. No, encuentro un texto, ¿no? Desapareció. Ya luego me pasó con un texto que no hay. Voy a tratar de recogerlo mi texto, porque una parte se perdió.
Arriba entre las pestañas está lámina 1, lámina 2, lámina 3. Letras, ilustraciones, pero no está el texto. Voy a tratar de abrirlo. Bueno, un ratito. Eso se va para abajo. Por fuera. Libros. Ya. Entonces vamos a dejar de compartir, pero volvemos a compartir. Aquí entonces, ¿no? Aquí era, la letra mayúscula tiene 7, desde la primera línea hasta esta de aquí abajo, 7, pero interior, para las letras minúsculas, 2 para abajo, ¿no? 2 y después 5, de manera que las minúsculas cortas, la E, la C, la A, tienen 5, como la pancita de la G. 2 hacia arriba, pero dentro de las 7, para hacer las letras minúsculas largas hacia arriba, como la F, la D, la B, la K, la H. 2 milímetros hacia abajo, ¿no? Aquí está todo manchado, marcado. 7, 5. 5 para la minúscula. 0,7 el espesor de la línea. Para no hacerles comprar más lápices, vamos a hacerlo con 0,5, porque debería ser de 0,7 más gruesita. Si alguien tiene 0,7 puede hacerlo también, y si no, hacemos con 0,5. Después, distancia mínima entre renglones es el 10, que nosotros tenemos 1,10, y distancia mínima entre letras. Aquí la distancia que hay entre letras normalmente no se pone, porque depende del espacio que tengamos a lo horizontal para que nosotros nos acomodemos. De todas maneras, aquí se da una distancia mínima entre letras, que para las letras de 7 es 1,4 milímetros. O sea, no se pueden acercar más de 1,4. Pero eso es relativo también, porque hay letras, por ejemplo, la Y, que es ancha arriba y muy delgadita abajo, ¿no? Entonces serían así. 2, 5, si sumamos 2 más 5 son 7. Esas son las letras de tamaño 7. Pero para hacer la minúscula inferior lleva 2 más. Con eso sería 9. Y para llegar a la próxima fila sería 1 más, 10. Eso coincide con esto que dice distancia mínima entre renglones, 10. Entonces son 2, 5, 2, 1. 2, 5, 2, 1. 2, 5, 2, 1. 2, 5, 2, 1. Tal como tenemos aquí en letras. Aquí 2, 5, 2, 1. La primera, 10 desde arriba, y de ahí 2, 5, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 2, 5, 2, 1, y acomodamos, ¿no? Entre los primeros 2, 5, esas son las mayúsculas. Los siguientes 2 milímetros son para la pancita de las letras bajas. Y después viene una distancia de 1 milímetro y comenzar de nuevo mayúsculas. Ya, entonces tiene que acomodarse. 10 es de mayúscula, de la parte de arriba de una mayúscula a la siguiente, son 10. 2, 5, 2, 1. Ahí comienza la otra. 2, 5, 2, 1, etc. Entonces, esta sería la lámina número 3. Soñar. ¿Cómo? Fuera de eso, de esta lámina de
que hay que hacerla lo antes posible. Nos demora mucho, pero en lo posible hay que hacerla. Yo quisiera que nos juntáramos nosotros una vez haciendo las primeras 5 láminas, que nos juntemos una vez para ver qué es lo que están haciendo ustedes. ¿Ya? Después viene el sistema de escalas del dibujo. Resulta que las piezas que vamos a dibujar, en lo posible, las queremos mostrar del tamaño que son, ¿no? Pero si bien dice un dibujo debe mostrar la mayor cantidad de características del objeto tal cual es, espérenme un ratito. Me tienen que disculpar. Entonces, se trata de mostrar la mayor cantidad de características del objeto. Hemos dicho que para qué sirve el dibujo técnico. Por un lado, para comprender bien cómo es lo que estamos dibujando, la pieza. Normalmente es una pieza o es una parte de un mecanismo, ¿no? Y la parte de la que se dibuja mecánico propiamente tal,
son las partes del motor, son las partes del mecanismo de lo que se trate, ¿no? Cada una de las partecitas lleva su dibujo. Entonces, si están definidas para la persona que las va a fabricar, entonces tiene que mostrar todos los detalles necesarios para fabricar la pieza tal como la diseñó el ingeniero. Si son para la gente que va a leerlas para saber cómo se arma, cómo es la pieza, entonces igual tienen que mostrar todo lo que sea necesario. De esa manera, entonces nacen distintas escalas. ¿Dónde podemos encontrar eso? En la DIN, en las normas alemanas 823, las normalizó. Se aceptan muchas escalas y digamos que las principales son las siguientes. La escala 1:1 es la escala de tamaño natural, normal. Si nosotros estamos dibujando en escala 1:1 y hacemos un círculo de 10, entonces tiene que tener 10 milímetros. Si nosotros queremos ampliarlo porque es muy chiquitito, queremos mostrar algo especial, entonces el círculo de 10 lo vamos a dibujar, por ejemplo, si hacemos en escala 2,1, aquí a la derecha tiene, esta sería la escala 1:1, tiene 10, entonces, ¿de cuánto la vamos a dibujar? Si estamos trabajando escala 2:1, va a ser 2 por 10, 20. O sea que, a pesar de que vamos a decir 10, vamos a poner, la cota va a decir siempre 10, la cota dice lo verdadero. No importa que la edición es más grande, más chico. La cota es la cota verdadera. Y así se va a poner en el dibujo. Aquí, por ejemplo, dice este agujero, dice este círculo es de 20 milímetros de diámetro, perdón, de 10 milímetros de diámetro, aunque se haya dibujado de 20. Esas son las escalas de ampliación. Entonces, el primer término es diferente, es más grande que uno en las escalas de ampliación. Y tiene que ver con el número de unidades que tiene en el dibujo, correspondientes al número de unidades reales. Entonces, cada 2 unidades del dibujo hacen una unidad verdadera. ¿Qué otras de ampliación tenemos? 5:1 y 10. Así entre los mecánicos, digamos, ¿no? Hay mucho más grandes todavía, las que tienen que ver, por ejemplo, con un edificio, puertas, ventanas, pisos. Todo eso, para dibujarlo, se necesitará una escala más grande, para que nos quepa dentro del papel más grande, que ya hemos visto que tiene 1,20 m de ancho y 0,8 metros de alto. Entonces queremos que el dibujo nos quepa aquí. Entonces para eso tenemos que reducirlo también para mirarlo y entenderlo, a pesar de que es un edificio con muchos detalles. No necesitamos hacer una pared que tenga 20 metros de largo, no necesitamos hacerla de 20 metros, ¿no es cierto? Entonces podemos hacerla de 10:1, que cada 10 metros, menos todavía, 50:1, ¿no? Para que nos quepa en una hoja de dibujo grande de acero. Entonces, algunas veces vamos a ampliar, perdón, estas son las de ampliación, las de ampliación vamos a ampliar 2:1, 5:1, 10:1, 50:1, 100:1, y cuando sea muy grande vamos a reducir. Entonces aquí más bien viene la cuestión del edificio, ¿no? Entonces cuando dice 1:2,5, quiere decir que es al revés, ¿no? Lo que debía ser de 10 aquí, por ejemplo, 1:2,5, la última, en lugar de dibujarla de 10, la vamos a dibujar 10 entre 2,5. O sea que le vamos a hacer un diámetro de 4, radio de 2. Y vamos a dibujar así, chiquitita, y vamos a poner 10. Porque siempre ponemos lo verdadero, o sea, 10. Entonces aquí está tal como hay que calcular el tamaño que hay que poner en cada caso. Entonces, cuando son escalas de reducción,
Pueden ser 1, 2, 1, 2, 1, 5, 1, 5, 1, 10, 1, 20, 1, 50 y 1 a 100. Más grande también, dependiendo de lo que se quiera dibujar. ¿No? Se puede dibujar un camino, por ejemplo. Para dibujar un camino habrá que emplear la escala correspondiente y de repente hacer en algunos lugares los detalles, pero el resto tendrá que ir en una escala bien reducida. Entonces, es importante poner en nuestro rótulo, abajo junto al número de lámina, poner la escala que estamos utilizando, en esta forma. Así, se pone escala 1 a 50, entonces aquí, tamaño del dibujo, 1 milímetro, tamaño del objeto 50. O sea que cada milímetro del dibujo corresponde a 50 milímetros del objeto. El primer número corresponde al dibujo y el segundo al objeto. Entonces esta es una escala de reducción. 50 milímetros vamos a hacer pasar por un solo. Pues la escala 1 a 5 significa que las dimensiones lineales del objeto son 5 veces menores que las del objeto real. Por ejemplo, un trazo de 10 milímetros en el dibujo representa una lámina de 50, una línea de 50 milímetros en el objeto real. Es una escala de reducción. La escala 2 a 1 indica que las dimensiones del dibujo son 2 veces mayores que las dimensiones reales del objeto. Es una escala de ampliación, escala 2 a 1. En el dibujo siempre se indican las dimensiones reales. ¿Ya? Entonces, si alguien, hay algunos que a pesar de esto, cuando hacen el dibujo, lo ponen el dibujo ampliado, van a poner 20, van a poner 50 en lugar de los 10. Entonces, esos reciben una nota muy mala, porque se dice expresamente, estamos ampliando. Ahí abajo dice escala tanto a tanto. Pero los números que aparecen en el dibujo son los números reales, las dimensiones reales del objeto, y no las soluciones de ampliaciones. Esto vamos a hacerlo la próxima vez. Algunas figuras geométricas básicas. Vamos a hacerlas como se trata de algunas cosas muy sencillas, pero que queremos que queden bien establecidas. Sobre todo que en dibujo muchas veces no se hace leyendo. Porque aquí dice, por ejemplo, queremos dividir el segmento AB en un número que nos dan de partes iguales. Aquí 5 partes iguales. Entonces, claro, uno toma la regla, pone A, lee hasta B, lo divide en 5. Es una forma de hacerlo, pero en dibujo se suele hacer todo a través del trazo. ¿Ya? Entonces vamos a verlo enseguida después, cómo se pueden hacer todas estas cosas que nos van a servir en el momento de hacer dibujo. Y entonces empezamos ya con cuáles son las especificaciones para dibujar. Las piezas más simples que vamos a dibujar son las piezas angulares planas. ¿Qué quiere decir angular? Quiere decir que, o sea, ¿qué quiere decir planas? Planas que no tienen, que están hechas de una hoja de papel, por ejemplo, y tienen entonces un espesor de 0,2 milímetros. Están hechas de madera, están hechas de una madera que tiene apenas 1 pulgada de alto, media pulgada. Entonces, están hechas y van a ser, y se van a ver así, vamos a ver, por ejemplo, vamos a mostrar algunos ejemplos. Un ratito, así. Vamos a dejar de compartir. Texto, vamos a compartir. Pero ahí,
Fijaos. Aquí tenemos esta pieza, es una pieza plana. ¿No? Claro, no es angular, tiene también arcos de circunferencia y tiene circunferencias. Entonces, las que nosotros vamos a dibujar primero son más sencillas que esta. Tienen solamente líneas rectas, no tienen círculos. Y las vamos a dibujar en una vista. Si nosotros las dibujamos así, ¿para qué sirve esto? Aquí en la cara algo nos aclara y dice, esto está hecho de una planchita delgada. Claro, pero no necesitamos gastar una página de dibujo para decir que es una plancha delgada. Simplemente basta avisar que está hecho en plancha delgada de tanto. Esto, por ejemplo, tiene 1 milímetro de espesor. Entonces la vamos a dibujar de frente, así como esta. No la vamos a dibujar medio de lado, no. Aunque de frente medio de lado se vería que es una planchita, sí, pero está acordado que las piezas delgadas, planas, se dibujan en una sola vista de frente. Así que no se ponen así como esta. Sería bonito, pero más difícil. ¿Para qué queremos hacer difícil? No queremos hacer difícil. Queremos que sea sencillo. Dibujar así estos círculos es muy fácil porque los dibujamos con un compás. Dibujar así, chuecos, esto ya, los círculos en el dibujo no se verían con círculos, se estarían viendo con elipses. Fíjense ustedes, esto sería una elipse. Dibujar una elipse vamos a ver que es bastante más complicado que dibujar un círculo. Y tendríamos que avisar que esa elipse se está viendo como elipse, pero que es un círculo, ¿no? Porque es para que alguien la haga. Porque la fabrique no va a fabricar la elipse. La fabrique va a fabricar redonda. Entonces nosotros vamos a dibujarla así. Esto es de frente. Vamos a dibujar de frente mostrando todas las características. Esta, por ejemplo, podría mostrarse en escala 1 a 1 porque es de un tamaño conveniente. No es ni muy chica ni muy grande. Podría ser que queramos mostrar muy bien estos agujeros, aunque son redondos y tienen un diámetro. Con decir qué diámetro tiene y ya está. ¿Y dónde está el centro? Eso es lo que hay que mostrar. ¿Dónde está el centro de cada uno? Y aquí tienen las espías redondeadas. Ingeniero, disculpe, Sí, te disculpo. su audio se escucha como si hubiera viento. ¿Cómo? Su audio se escucha así como si hubiera interferencia. Entonces vamos a poner más cerca mi micrófono y le voy a aumentar el volumen. ¿Así está mejor? Hola. Sí, pero se escucha como que hubiera viento. Si yo lo escucho así. Como que hubiera viento, ¿no? Pero estoy viendo una pieza, así que no hay viento. Estoy medio ronco. Su auricular o su audífono debe estar moviéndolo mucho. Puede ser que me mueva, que la cara se me mueva un poco con relación al micrófono. Puede ser eso. Ahora, ¿está mejor? Sí, igual, ingeniero. Sí, igual. Ese es mejor, es peor. Hola, Se escucha más bajito, pero ya no hay la interferencia. pero se escucha menos. Sí, se escucha más bajito. Ese ¿cómo se escucha o no hay? Ahora me Ahí está bien, ingeniero. Sí, Ahí se escucha bien, perfecto. Perfecto, entonces lo dejo ahí por ahora. Me avisan cuando ya no se escuche bien. Entonces, una pieza plana la vamos a dibujar en una sola vista. Decimos con esto es suficiente y para el que vaya a fabricarla le vamos a decir cuánto de espesor tiene la plancha. O sea, primero tiene que ir a buscar la plancha, ¿no es cierto? Y entonces al comprarla tiene que saber de qué espesor va a comprar y con eso se acabó. Esta otra piecita
también es plana, ¿cierto? Aunque esta es bastante más complicada de fabricar porque es muy chiquitita y tiene muchas más cosas, digamos, medio extrañas. Entonces, probablemente para fabricar esa o para dibujar esa, la ampliemos. No hay ningún problema, podemos ampliarla 5:1 o 10:1 si queremos que se vean bien los detalles. Pero también vamos a hacer una sola vista, porque si la dibujamos así de perfil, no sirve para nada. ¿No? El perfil no sirve para nada, aquí tenemos que decir de qué espesores, y ese será un 0,5 milímetros. Entonces decimos espesor igual 0,5 y listo. Y dibujamos bien ampliada esta figura. Hay otras que son como estas, que tienen otros detalles, ¿no es cierto? Pero también son planas. Tiene eso de especial que si yo las dibujo así, perpendiculares no sirven para nada. Si las dibujo chuecas, me hago la vida difícil. ¿Para qué? No necesito hacerme la vida difícil. Si las hago de frente, todo el mundo sabría cómo se dibuja de alguna manera. Con un buen compás se podría ingeniar cómo hacerla. En cambio, para hacerla así hay que ser medio artista ya, ¿no? Entonces no vamos a dibujarla así chueca. La vamos a dibujar de frente. Esta lo mismo. Vista del ancho tiene, este es 1,5 de milímetros de ancho, de espesor. ¿No? Y con eso, con que nos digan, comprar una plancha de 1,5, está bien. Y después lo que interesa es qué forma tiene. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahorita. Vamos a volver a compartir. ¿Dónde está? Aquí. Piezas angulares planas en una sola vista. Ahora se escucha bien lo que estoy hablando. Ya. Aquí las cotas. Las cotas son las medidas, se llaman las cotas. Las medidas se dan en milímetros, anotando solo la cifra. O sea que, por ejemplo, estos son 25,4 milímetros. Si la cota que se da, el número que se da, es otra unidad y no es milímetros, entonces hay que poner. Aquí está puesto una pulgada. Entonces, siempre que sea milímetros, solamente se coloca la cifra. Si es otra unidad, si se trata de otra unidad, entonces hay que poner de qué unidad se trata. Hay que indicar. Las puntas son delgadas, no son anchas, son negritas, hay que negrear un poco adentro, y son larguitas. Y se ponen a cada lado. Esta se le llama línea de cota. ¿Ya? Entonces, una línea de cota normalmente, en casos muy excepcionales no es, pero normalmente tiene 2 flechas, al principio y al final. Una flecha al principio y una flecha al final. Esta es una cosa que les cuesta mucho hacer, entonces véanla que se vea así. No me interesa que sea 15 grados, nadie va a estar midiendo, pero que se vea así finita y larga. Y rellenita puede ser. Entonces, cópiense lo que hay en este texto. En este texto están muy bien hechas las líneas de cota. Entonces, fíjense aquí, eso es el detalle, y fíjense, este es un objeto. Este es un objeto plano que tiene un agujero en el centro. Entonces, para acotar, primero lo voy a dibujar yo de frente, así tal como se ve. Y para que la persona que lo va a dibujar o la persona que lo va a fabricar sepa de qué tamaño es, tengo que ponerle las cotas. Entonces las cotas se ponen desde
los dos extremos del agujero, pero no desde aquí afuera, no, desde el agujero mismo. Desde ahí, estas se llaman líneas auxiliares. Líneas auxiliares, del mismo espesor que la línea de cota. La línea de cota también es delgadita. Solo los dos extremos tenemos flechas. Pero por el grosor de la línea de cota es del mismo grosor 0,25 que las líneas auxiliares. La mitad de la línea, estas son las líneas, los bordes de la pieza, ¿no ve? Son sus lados. Entonces, así habría que ponerlos. Dice, en el tipo de línea de 0,5, las flechas tienen una longitud de 2,5. Bueno, eso son en negrita. Ok, ya sabemos, vamos a tratar de copiar lo que aparece en el texto. Estas flechas están muy bien hechas, así delgaditas, que no se pueda confundir lo que es el objeto de lo que es una línea de cota o auxiliar. Aquí se ve claramente que el objeto es lo que está dibujado grueso y que estas líneas son explicativas, o sea que no pertenecen al objeto, sino que son aclaratorias para saber cuánto mide. Las líneas de cota, esta y esta, deben tener una distancia de 10 milímetros desde la arista. Aquí tenemos la arista superior, la arista interna superior, la arista interna inferior y la arista inferior. O sea que horizontalmente tiene 4 aristas. Y a partir de esta arista inferior, 10 milímetros hasta la primera cota, hasta la primera línea de cota. Dice, las líneas de cota deben tener una distancia de 10 milímetros de aquí hasta aquí 10. ¿Ya? Y después 7. Si hay varias, aquí por ejemplo hay 2 líneas de cota, entonces la primera tiene, desde la arista más cercana tiene que tener 10 y después 7. Si hay otra más, 7. Si hay otra más, 7. Entonces solo la primera 10 y después 7, 7, 7. ¿Ya? Desde la línea paralela de cota, de la anterior. Las cifras de cota se superponen a la línea de cota, o sea, van encima, no van debajo. Hay gente que las coloca debajo, no sé por qué. Entonces van arriba de la línea de cota. Normalmente van al centro. Siempre van al centro, menos cuando va una encima de la otra. Así como con el mismo borde, digamos, ¿no? Entonces, para que no vayan como aquí una encima de la otra, se las desplaza un poquito. Aquí le han desplazado más o menos un número, el 36. Si hubiera otra cota más, la desplazaríamos hacia la izquierda ya también. Otro ya con este aquí. Y la siguiente a la derecha y la siguiente a la izquierda irían así, alternadas. Una a la izquierda, una a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha. Y la primera va al centro. Se pueden interrumpir las líneas de cota para intercalar la cifra solo si hay muy poco espacio. O sea que normalmente nosotros dibujamos la cota, el número, encima de la línea de cota. Algunas veces se borra aquí un poquito y se pone 27. O se borra aquí y se pone 36. Pero eso es cuando no hay espacio en el dibujo. Nosotros en general, a no ser que nos hayamos equivocado, siempre vamos a tener espacio para dibujarlas de esta manera. Ya, pero si cuando ustedes están haciendo un trabajo, tuviera llena la página, la hoja, y ya no tiene mucho espacio, entonces pueden borrar aquí y ahí entre medio ponen 27. Aquí borran un poquito y ponen 36 para que se ocupe menos campo. Estas líneas auxiliares son más grandes, no van solamente hasta la línea de cota. Se pasan un poquito, ¿ve? Se pasan 1 o 2 milímetros ahí. Se pasan 1 a 2 milímetros. Porque queremos
dar la impresión de que esto no es una esquina. Las esquinas del mueble o las esquinas del objeto son estas. Terminan las dos juntas en una esquina, un vértice. No, esto no es un vértice. Es simplemente para indicar desde aquí hasta aquí hay 27. Entonces las líneas auxiliares siempre se sobrepasan un poquito. Entonces cuando ustedes hagan la primera no la pongan de 10 sino de 12. Para que sobrepase en 2. Y la siguiente entonces la hacen hasta los 10. De ahí le ponen 7, 17, más 2, 19. Y 2 para adentro hacen la línea. ¿Ya? Entonces las líneas auxiliares sobrepasan a las líneas de cota 1 a 2 milímetros. Una colita de 1 o 2 milímetros. Una colita de 1 o 2 milímetros. ¿Cómo se ponen las cotas? ¿Adentro del objeto? ¿Afuera? Depende de si tenemos o no tenemos espacio, ¿no? Si tenemos espacio puede ser que se ponga adentro. Entonces las acotaciones, los números, deben ser puestos de tal manera que permitan su lectura desde abajo. O sea, se supone que la persona va a mirar el dibujo tal como estamos viendo el texto. De abajo hacia arriba, ¿no? O sea, vertical todo, para que estas líneas que leemos sean horizontales. Entonces, estas cotas tienen que estar colocadas de manera que se puedan leer desde abajo, no desde arriba. Porque no se supone que nosotros vamos a ir arriba para leer las cotas. Las vamos a leer desde abajo. El dibujo que estamos viendo está cerca junto a nosotros, horizontal. Entonces esto tenemos que poderlo leer desde abajo. Y si no se puede desde abajo, desde la derecha. Esta, por ejemplo, no se lee desde abajo, se lee desde la derecha. Y también está a 10 de distancia. 10 y 2 sobresale 2. Entonces, como no es paralela a la línea de cota, vamos a ponerla así. Entonces, si alguien no entiende algo, lo va preguntando. De manera que cuando terminemos de ver esto, lo hayan entendido todo perfectamente bien. Entonces, en las dimensiones pequeñas, por ejemplo, de menos de 10 milímetros, se ubican las flechas fuera de la figura. Aquí, por ejemplo, el ancho de este objeto tiene menos de 10. Entonces ya no alcanzamos a poner las puntas de flechas desde adentro, como se pone normalmente. Entonces, seguimos poniendo la línea de cota aquí, pero las puntas de flecha las colocamos desde afuera, para que se lea mejor esta cifra. La cota. Entonces, lo importante es que se lea la cota y que se sepa de dónde a dónde es. Entonces, si tratamos de ponerlo todo adentro, se va a ver un bollo aquí. Mejor hacer una línea de cota más larga y poner afuera las puntas de flecha. Y la cota la ponemos dentro. Si fuera todavía más angosto, esto es a partir de 10, 11, 12, podemos poner adentro aquí, por ejemplo. Este tiene 10, todavía se lee bien así. Pero este que es de 8, ya no se lee con las puntas de flecha que adentro van a chocar la una contra la otra. Si es 5, menos. Entonces está afuera. Pero aquí lo han sacado también el número. Porque aquí ya no entra el número. Como estas líneas son más gordas, ya el 5 ya choca ¿no? Con un poquito que nos descuidemos y va a estar el 5 chocando a un lado o al otro. Entonces mejor escribirlo así. Y si fuera más delgado todavía, así. ¿No? Hemos sacado entonces la línea de cota no adentro, sino que afuera. Las puntas de flecha no adentro, sino que afuera. Y la cota misma no adentro, sino que afuera ya no está entre las líneas auxiliares, sino que afuera. Ahí. En dimensiones pequeñas, por ejemplo, menos de 10, se ubican las flechas fuera. Si el espacio entre las líneas auxiliares o entre las aristas no es suficiente para las cifras,
Estas se ubican sobre las flechas, así como esto. Aquí tenemos ejemplos de varias cosas. Tenemos este objeto que es así. Aquí es largo y después va bajando así como unas gradas. Entonces la acotación se efectúa partiendo desde una arista de referencia. O sea que cuando el señor se compre un pedazo de chapa para hacer la pieza, primero va a ser una raya. Una raya que va a ser, digamos que, la raya principal. Desde ahí va a medir todo. Esa se llama la arista de referencia. Entonces hace esta raya de aquí. Y vertical hace otra línea que también va a ser la más importante, la arista de referencia. Entonces, hay una arista de referencia horizontal y una arista de referencia vertical. Entonces, las cotas verticales se dibujan a partir de la arista de referencia. 18, 10, 5. Ahí, como hay campo todavía, el 18, el 10 y el 5 van adentro. Si no, pues puede ser que hubieran ido afuera. Pero aquí ya se sacaron las puntas de flecha afuera. Porque el 5 ya no da para tener puntas de flecha adentro. Y las cotas horizontales se dibujan a partir de esta arista de referencia. Todas de 21, 32, 46. Cada una se coloca en el centro de la línea de cota. Aquí en el centro del 21 se coloca el 21. En el centro de esta línea de cota se coloca 32. Y en el centro de esta se coloca 46. O sea que no se colocan como estas alternadas. Porque estas no comienzan en el mismo sitio. Estas comienzan en el mismo lugar. Entonces, ya de hecho, como son de tamaño más grande, se van a ir alternando. O sea, van a ir despaciándose hacia la derecha. Entonces, no se van a ver de forma que digamos que no se vea bien. ¿Ya? Entonces no se necesita poner cada una al centro, cada una encima, dijimos que se leía encima, y qué distancias 10, 7, 7. La más chica más cerca del objeto, para que no se cruce. Entonces 10, 7, 7, la más chica, 21, cerca del objeto, le sigue la intermedia, le sigue la más grande. Y si hay más, pues así. Se ordenan de la misma manera, las más chicas junto al objeto para que no se crucen sus líneas auxiliares. En lo posible no deben cruzarse. Entonces 21, 32 y 46. La cota menor, la más pequeña, está más próxima a la pieza, la 21. Las medidas obvias no se acotan. Aquí, por ejemplo, del 21 al 32, ¿cuánto hay? Hay 11 más, ¿no? Pero no se pone 11, porque 21 más 11 da 32, pero 32 menos 21 da 11. Entonces dice, las medidas obvias no se colocan, no se acotan. Y del 32 al 46 tampoco. Entonces ya cualquiera saca sus medidas, pero aquí no se pone otras medidas más. Solamente una. ¿Ya? Entonces aquí no se coloca desde este punto hasta este y de menos de aquí hasta allá. Solamente entre dos líneas auxiliares. Esta es la forma en que uno menos se equivoca. Por eso se colocan de esa manera. Todas desde la misma línea de referencia, arista de referencia. No se olviden entonces, los cuerpos normalmente tienen dos aristas de referencia, una horizontal y una vertical. Ustedes mismos la eligen. Aquí, por ejemplo, podría haber ido aquí esta arista de referencia, pero esta es mejor, ¿no?
porque cubre todo el objeto. Esta también podría haber sido aquí una arista de referencia, o aquí, o aquí. Nosotros podemos elegir, pero se ve que esta es mejor, porque cubre todo el objeto. Entonces, arista de referencia y arista de referencia. Dos aristas de referencia. Y parten, supongamos que yo aquí me equivoqué, o sea que normalmente puse 21, pero la hice de 23, porque me equivoqué aquí, entonces el dibujo estaba mal hecho y aquí también. Puede haber gente que en lugar de leer, mida. O sea, el que va a fabricarla tiene que rayarla primero. Primero tiene que rayarla en la planchita que se compró, tiene que dibujarla tal como va a ser. Entonces la va a pintar y va a poner las distancias desde la línea de arista de referencia a pintar la primera de 21. Pero digamos que se equivocó y puso 23, entonces la segunda que haga 11 va a ir hasta aquí. Y se va a ir llevando, se van a heredar los errores. De esta manera se evita heredar los errores. Si me equivoqué 21 y puse 23, no importa, porque este ya no tiene ese error. 32. Y el 46 tampoco hereda los errores del 32 ni del 21. Entonces, por eso se suele acotar de esa manera. Entonces, en el texto de repente va a estar acotado de otra manera. Pero nosotros tenemos que acotar como se tiene que acotar, a partir de una lista de referencia. Aquí está este otro objeto, se nota cuál es el objeto, este de aquí, y estas son auxiliares, porque son delgaditas. Ahora, hay piezas que son simétricas. ¿Qué quiere decir simétricas? El cuerpo humano es simétrico. La mitad a la izquierda es igual a la mitad a la derecha, ¿no ve? Entonces hay cuerpos que son simétricos. Este de aquí también es simétrico. La de aquí una simetría. La mitad a la izquierda igual a la mitad a la derecha. Y pudiera parecer que horizontal así, la mitad de arriba no es igual a la mitad de abajo, porque esto es más delgadito que esto. Pero en lo horizontal sí, así, o sea, la mitad a la izquierda igual a la mitad a la derecha. Entonces, dice, las piezas simétricas se dibujan primero, o sea, hay que, para cuando son simétricas, hay que dibujar su eje de simetría, este de aquí, sobresaliendo un poquito arriba y un poquito abajo. Y raya puntos, raya punto. Ve, así larguitas son las líneas de eje. Entonces, cuando es un cuerpo simétrico, no se busca la arista de referencia, sino que esas cotas que tienen que ver con la simetría se acotan de acuerdo con la simetría. O sea, mitad para la izquierda, mitad para la derecha. Este, por ejemplo, 24 es mitad para 12 para la izquierda, 12 para la derecha. ¿Por qué? Porque esto es simetría. 49. Entonces, 49 también se dibuja el 49, 24,5 a la izquierda y 24,5 a la derecha. ¿Ya? Y esta está corrida un poquito para que no estén una delante debajo de la otra. Entonces, siempre que es un cuerpo simétrico, hay que poner la línea de eje, la línea de simetría. Y entonces se acota respetando esa línea de simetría, o sea que ya no se acota desde la arista de referencia, porque no va a llevar una arista de referencia. Entonces, aquí, por ejemplo, nos faltan, son cotas horizontales y nos faltan las cotas verticales. Para hacer las cotas verticales, pondríamos una arista de referencia. Puede ser esta, por ejemplo, la arista de referencia. De aquí hasta acá, de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá. 3 cotas.
sea que solamente las que tienen simetría se acotan así. Las piezas planas se representan en una sola vista. Ya les he mostrado que se representa en una sola vista. Y el espesor de la pieza puede ser anotado en la superficie o a un costado aquí. Entonces, se dice, por ejemplo, esta pieza tiene, si la vemos de perfil, está hecha en una plancha de 2 milímetros de ancho. Entonces dice T igual 2. Eso quiere decir espesor igual 2. Y ahí dice 2M, nada que ver. 2mm. Como es una línea sola, o sea, cuando es un número solo, se trata de milímetros. Y ahí en la letra número 6 dice T igual 2M. Also, 2 milímetros. MM. Algunas cosas que no se deben hacer, fíjense aquí en el número 7. Las líneas de cota nunca se cruzan. Uy. Y una cota no puede servir aquí. Aquí se han cruzado. Y a esta le sirve de línea auxiliar a la otra, mira. Uy, qué locura. Entonces las líneas de cota no deben ser prolongación de una arista. O sea que esta está mal. Aquí no se puede poner, esta línea está mal puesta. No pueden ser prolongación de una arista. Tiene que estar más afuera. Como la A es prolongación de una arista B, no deben ser usadas como líneas auxiliares. Esta línea no es línea auxiliar. Entonces no puedo poner yo las puntitas de la aguja aquí encima de esa línea, porque no es línea auxiliar. No se puede hacer eso. Y debe evitarse el cruce de las líneas de cota. Entonces, además se está cruzando y son líneas de cota. Está cruzando y son líneas de cota. Mal. Cuando nos toca una pieza que es simétrica, como esta, y queremos poner una cota ahí nosotros dentro del cuerpo, donde está la línea de medio, ¿no? Tiene su eje aquí y nosotros queremos poner aquí cuánto de ancho. Podemos ponerlo, pero si lo hacemos así, no puede suceder que la línea de eje nos separe la cota en dos partes, 6, porque esto es 36. Entonces lo que hay que hacer es, en esa zonita, los 7 milímetros que va a llevar la letra, más un par más, digamos 9 milímetros, unito arriba, unito abajo, se borra la línea de eje. Y en lugar de eso se pone la línea, el número. Se interrumpe la línea de eje para poder poner bien la cota. Entonces, las cifras de cota no deben estar separadas por líneas. Hay que interrumpir la línea de eje. Palabras, o sea, dudas, consultas. Esto entonces son especificaciones para que podamos empezar ya a dibujar cuerpos planos en una vista. Cuerpos planos en una vista están en la página número 13. Esta es la lámina número 4, la A entonces, la lámina número 4, la B, la lámina número 5, número 6 y número 7. Entonces, ¿qué hay que hacer? La tarea es representarla con su acotación, sus cotas. Y los datos que nos dan son el texto y la imagen oblicua. Esta es una imagen oblicua que es una dimetría, pero esta nos están dando nosotros para que veamos esto, pero no para dibujar. Las vamos a dibujar de frente, así como estas. Las vamos a dibujar de frente, como estas.
Entonces dice, ¿qué le pasa a Alex Galindo? Tiene que entrar a nuestra reunión, no tiene que hacer eso. Miren, nos ha descomodado a todos. Va a señale mal. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Miércoles. Se pasó. El resto de la gente está afuera, está adentro, no está. El único que quedó es usted adentro. El resto salió. Estamos aquí, ingeniero. No, Ingeniero, salió. Estamos aquí, aquí estamos todos. 30. No dice Sí, nada. estamos ingeniero. los 31. Ya, por favor. Está bien. Muy bien. Esto, No dice nada, ingeniero. ¿y qué cosa? Está medio raro todo. Sí, pero así. Es el internet, ingeniero, está lento. ¿Cómo? Ah, ya. Puede ser el Creo internet. que es el internet. Interferencia del internet, ingeniero. Ya, estamos todos. Estamos. Entonces, fíjense aquí la chapita de donde hemos comprado una chapa que es ¿de cuánto de espesor? 10 milímetros de alto, ¿no? Y de ahí vamos a cortar esta pieza. Esta pieza tiene que tener 40 de ancho, tiene que tener 80 de alto y el espesor de la chapa tiene que ser 10. Por eso dice 40 por 10 por 80. Ancho, largo y espesor. Tiene un recorte aquí arriba, tiene un recorte como si fuera un escote, como el escote que llevamos en las poleras, así. Tiene un escote que mide, un recorte que mide 20 de ancho y 30 de profundidad. Entonces, este tiene que tener 20 de ancho de aquí hasta aquí. O sea que el ancho de esta pieza es 40 y arriba al centro le han hecho un recorte de 20. Centrado, por supuesto. Por eso es una pieza simétrica. Entonces, centrada le han hecho un recorte de 20 de ancho. ¿Y cuánto tiene de profundidad? 30. Entonces es 20 por 30 el recorte este. La arista inferior, esta de aquí, y el eje, este eje hay que ponerlo hasta arriba. Son líneas de referencia. Entonces habrá que poner así como, no, así como este, parecido a esto. La arista inferior, aquí claro que aquí no está puesta la arista inferior. La arista inferior hay que ponerla como línea de referencia. Desde ahí hay que poner lo que resulta. Entonces esta va a ser la arista de referencia y a partir desde aquí hasta aquí poner cuánto mide, la primera. Y después de abajo hasta arriba cuánto mide, 2 líneas de referencia. Y entonces se va a dibujar de frente, no se va a dibujar así la línea, ¿no? La imagen oblicua. No queremos imagen oblicua. Vamos a dibujar solamente de frente. Como es una pieza pequeñita, vamos a dibujar en una lámina, vamos a dibujar estas dos, la A y la B. Entonces al medio se hace una división. Hace una división gruesita, igual de gruesa que el marco. Y al lado que va a quedar sin rótulo, aquí le hacen un rótulo. Entonces yo voy a calificar independientemente de la una y la otra. Las dos tienen que aparecer como de frente, no con imagen oblicua. Esta otra de aquí dice una chapa de acero. ¿Y cómo se llama? Esta se llama chapa perfilada. Esta se llama solamente chapa de acero. Entonces, ¿cómo es esta? Dice que la chapa redonda, grande, cuadrada, mide 60 por 8 y por 80. 60 desde aquí hasta aquí viene 60.
80 desde abajo hasta arriba y el espesor 8. Entonces, T igual 8. Tiene un recorte en la parte angosta superior, igual que esta tenía un recorte aquí, esta también tiene un recorte de 20 por 30, 20 de ancho por 30 de fondo. Esa parte tiene las esquinas recortadas, aquí la han recortado esta esquina y esta otra también, de 45 por 10, o sea que tiene 45 de altura por 10 hasta afuera, 45 de altura por 10 hasta afuera. Y abajo también has recortado las esquinas, pero solo 10 por 10, 10 por 10. Entonces esta también hay que dibujarla de frente. Y hay que dibujar escogiendo cuál va a ser ahora la línea de referencia. La lista de referencia, vamos a escogerla, se puede escoger entre medio, arriba, pero vamos a escogerla de abajo. Es lo más lógico, ¿no? Entonces vamos a escogerla de abajo y la línea de eje. La línea de eje va a ser nuestra lista de referencia. Nuestra línea de referencia, igual que la anterior, que el dibujo A. También abajo va a ser la lista de referencia para las cotas verticales y la línea de eje para las líneas horizontales. Entonces, esa que nos acaban de dar también. ¿Ya? La B. Entonces, esta se hace en una sola hoja. Esta es 4 y esta es 5. ¿Esta cómo se llama? Se llama chapa de acero. Nombre, chapa de acero. Las que siguen ya están puestas de frente. O sea que estas hay que dibujarlas tal cual. Chapa escalonada de 5 milímetros de espesor. O sea que no está mostrando aquí el espesor porque no la está mostrando la imagen oblicua, sino que está mostrando de frente. Y más lo que ha hecho más bien es mostrarla en escala más chiquitita, reducida, de 1 a 2,5. O sea que lo que se pide es dibujar la pieza en escala 1 a 1. Esta que se ve aquí en el dibujo es una escala reducida, pero ustedes en el dibujo van a dibujarla en escala 1 a 1. También se va a dibujar en media hoja. La mitad entonces 4, 5 la de arriba y 6, 7 la de abajo. Cada una la dividen, o sea, dividen la hoja en 2 mitades y cada una viene en el centro de su mitad. A la mitad izquierda hay que poner sus rótulos. Y esta entonces hay que medirlas primero, pero cuando se mide este papel se nos ha, ¿cómo se llama? Distorsionado el tamaño. Entonces van a seguir lo que sea. De aquí a aquí se lee 12,5 creo yo, ¿no? O algo así. Entonces, ¿para qué hay que hacer para dibujar? Hemos dicho que hay que multiplicar lo que lean aquí, desde el dibujo hay que multiplicarlo por 2,5. Entonces, aquí van a leer 10. Si leen un poquito más, no importa, de que sea 10, 10, 10 y 10. Para que al multiplicar nos dé 25, 25, 25 y 25. Y a la altura, aquí esto debería ser 8, 8, 8. Y esto debería ser 4. Entonces hay que multiplicar por 2,5. 8 por 2,5 dan 10, 10, 10 y 5. Así creo que es. No, 20. 20, 20, 20 y 10. Sí. Ya, entonces aquí leen, aquí debería medir 10 por 2,5, 25. Debería medir 8 por 2,5, 20. Entonces 25 por 20, 25 por 20, 25 por 10. Esto también lo miden. Esto tiene que acotarlo desde, hay que ver
cuáles son las aristas de referencia. Aquí no dice. Supone que nosotros vamos a colocar bien las aristas de referencia. Fíjense que tenemos una parecida aquí. Esta, por ejemplo, es parecida. Tiene unas cotas que están adentro y otras cotas que están afuera. Claro, podemos colocar todo afuera, pero es mejor colocar unas adentro si se puede y otras afuera. Entonces ustedes ven, algunas pueden tomar cotas de referencia esta y cotas de referencia esta. Dos cotas, o sea, aristas de referencia. Para vertical esa, para cotas horizontales. Y esta horizontal para cotas verticales. ¿Ya? Una de esas pueden escoger que sea horizontal, donde se pueda, ¿no? Aquí se podría, aquí se podría, aquí se podría. Aquí abajo no se podría, por afuera habría que hacer. Tan, tan, tan. O sea, 1, 2 y 3. Y aquí lo mismo. Es una plantilla, esta se llama plantilla calibre. Esta otra se llama chapa escalonada. Esta plantilla calibre tiene 10 milímetros de espesor la plancha. Y está en escala reducida también. Entonces, para que le salga, le midan aquí 8 por 2,5, 20. 8 por 2, 8, 8, 8, 8, 20, 20, 20 y 20. Y 20. Ya para que le salga así, sin comas. Porque hay algunos que lo multiplican y le sale 19,78. Entonces nosotros no queremos tener unas cotas así que no tienen sentido ahora. Le ponemos un número enterito, ¿ya? De 20, 20, 20 y 20. Lo mismo para la altura, que sean números enteros. Aquí parece que fuera 20 y 20 también. Y de aquí hasta aquí puede ser 20, de aquí 15 y 5, puede ser, o 10, puede ser 20, 10 y 10. Y aquí entonces más alto, 30. Entonces ahí está indicado, son láminas 4, 5, 6, 7. La A, la B, la C y la D. ¿Está bien? ¿Hay más dudas, consultas? Sí, ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Los dibujos de arriba, los dos, son una lámina y los dos de abajo son otra? ¿O cada dibujo es una lámina por separado? ¿Y qué estás explicando? No se escucha. Y ahora, hola. Ahora sí, ingeniero. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos, una hoja, las hojas de dibujo que estamos usando son doble oficio. Entonces son 300, son casi 400 de ancho. La dividen en dos. Y entonces mitad para esta lámina y mitad para esta otra lámina. Ahí mismo, no, sin cortarla. Simplemente la dividen en dos y a esta le hacen su rótulo acá, con todos los detalles. Y de aquí para esta usan el rótulo que tiene la lámina. Entonces, esto es una hoja con dos láminas, la lámina 4 y la lámina 5. Aquí también es una hoja con las láminas 6 y 7. ¿De acuerdo? O sea, una hoja de papel, pero dos láminas. Sí, ingeniero, ya entendí, gracias. Ok. Disculpe, una ¿tenemos pregunta. que escribir todo lo que está ahí arriba igual de la figura? No, nada, no se escribe nada. En las 4 figuras tenemos que poner sus cotas. Claro, en cada una dice acotar. Dice representación con acotación.
A ver, les voy a mostrar una que he corregido yo por aquí, un ejemplo. De estas, si ustedes ponen horizontales, yo se las puedo corregir. Yo la voy a poner, bueno, aquí está ahí. Se las puedo corregir. Esta corregida, le puso los tamaños aquí, 100, 100. No hay que poner los tamaños. Los tamaños eran solo para que indicativos. ¿Ya? O sea que tiene que poner solo lo que va. Estas eran las líneas horizontales, estas líneas verticales, paralelas a la diagonal, y las otras perpendiculares no están bien perpendiculares. Así. Estas solo líneas horizontales y verticales, y estas van todas. Horizontal, vertical, oblicuo hacia arriba y oblicuo hacia abajo. Le he puesto 5 puntos por lo que ha hecho, sobre una base de 10. O sea que la que está totalmente bien le pongo unos 10 puntos. Dice, aquí no ha repartido también el espacio. Aquí ha dejado todo el espacio en lugar de repartir un poquito aquí y otro poquito acá, como habíamos visto. Como hemos visto. ¿De acuerdo? Esta tiene 2, 4, 6, 8. Tiene también, en general está bien. Son los 4 mosaicos, líneas horizontales y verticales, oblicuas. Verticales, horizontales, oblicuas. Y aquí al revés, ¿no? Diagonales y horizontales y verticales. Diagonales, horizontales y verticales. Así tienen que ser más seguidas las diagonales. Este está mejor ubicado, aquí, mitad de aquí, mitad de acá, lo que se pueda, mejor organizadito, tiene nota de 5. Entonces aquí tiene las letras, no están muy bonitas, aquí abajo no puso nada, se le olvidó, entonces le puse 4. Aquí no se sabe qué cosa habrá escrito, no hay nada. Y se ve que está hecha más o menos, ¿no? Entonces esa resolución 4 para 50, 51, que tenemos 5. Y la otra son estas dos las primeras. Así se dibujan más o menos. Aquí es la primera, tiene que dibujarse así de frente, con el escote que le han hecho aquí al centro, arriba. Aquí el ancho del escote y el ancho de la pieza, ¿no? Entonces, yo estas puntas de flecha las hace mi programa, así que yo las tengo que aceptar como me las hace, ¿ya? Y los tamaños de letras, hasta ahí, hasta por ahí puedo, pero no es muy fácil de estar cambiando los tamaños, porque a veces el programa entra y tengo que sacar cada uno de lo que ustedes han hecho, lo que me mandan, y sacarlo y corregirlo ahí afuera. Y una vez que está corregido, se los vuelvo a poner, de manera que ustedes tienen su versión original y la versión corregida, y yo también. Entonces la altura aquí, es la altura del escote aquí, y la altura total de la pieza. Esta no hay que poner, ya es obvia, ¿no? Línea de centro, no había puesto línea de centro aquí. Una línea de centro. Esta tiene que ser su arista de referencia. Tampoco estaba de arista de referencia. Esta de aquí es la otra pieza. Tiene una arista de referencia, tiene una arista del medio, ¿no? La línea del medio, de simetría también. La mitad a la izquierda sobre la mitad a la derecha. Entonces, todas las medidas horizontales vienen así, marcadas por esta simetría. Aquí está otra, un poquito corrida. De aquí hasta aquí 10 y más para arriba 7. Sobresalen un poquito las líneas auxiliares.
las dos que faltan abajo. Así. Esta línea de centro solamente sobresale un par de milímetros arriba y un par de milímetros abajo, que no les moleste para poner aquí la cota. Aquí tenemos, entonces aquí tenemos varias cotas verticales y si estamos usando la base como línea de referencia, entonces todas las cotas verticales tienen que partir de aquí abajo. La primera hasta aquí. Aquí es de 10 de distancia y lo que sea de altura, de cota. La segunda 7, 7 y 7. Entonces 10, 7, 7, 7. Aquí vienen sus cotas, ¿no? Desde abajo. Así. Ustedes tienen que poner las bonitas al centro. Miren que para mí esto es complicadísimo de dibujar porque ojalá tuviera yo las dos escuadras y mi lápiz para dibujar, yo lo haría en la cuarta parte del tiempo y mejor. Pero de todas maneras dibujo lo que se pueda, ¿no? Pero tienen que ponerme las láminas, miren que están blanquitas y se notan todas las cosas se pueden leer. Si me ponen negro esto y casi no se ven, bien, no es problema mío. Y voy a poner una nota de lo que se lea. Entonces estas están hechitas bastante mal. Entonces han puesto 3 y 3. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas, consultas? Sí, ingeniero, disculpe, ¿cómo sabemos qué medida poner a las piezas? Pero ¿cómo no Cada van a saber? parte. ¿Ah? Es que ahí pone, por ejemplo, 7 y 10. ¿Y en qué se basó para poner esas medidas? Aquí pues, aquí hemos visto esto. Esto hemos visto. La primera de las cotas tiene que estar 10 y la que sigue 7. Si hay más, Ah, ya. aquí por ejemplo 10, 7, 7. Aquí está todo. Aquí está todo. Si ustedes leen bien esto y lo aplican al dibujo, entonces van a poderlo hacer bien. No hay nada, ninguna sorpresa. ¿Ya? Y las instrucciones están en el texto. Aquí en el texto dice cómo hay que dibujarle la primera, está puesta aquí, sus dimensiones, y dice que la arista inferior y el eje van a ser de referencia. Esta va a ser de referencia y esta de referencia. ¿Así? La tarea es esta, hay que hacer la representación de frente, igual que estas de aquí, igual que esta, así de frente, no la imagen oblicua. Esta es imagen oblicua, no queremos imagen oblicua. La imagen oblicua está puesta aquí para mostrar qué es cosas 40, qué cosas 10, qué cosas 80. ¿Ya? Nosotros tenemos que dibujar en frente. Más dudas, consultas. Vamos a dejar de compartir. Vamos a poner la vista de la galería para que nos veamos todos iguales. Yo voy a destapar mi... No está aquí. Voy a destapar mi... Así, pero voy a cambiar de cámara. Y esa, pero está mirando para el lado de los quesos. Ahí. Muy bien. Entonces, a ustedes también que destapen un ratito sus pantallas para que se vea quiénes son. Y saquen ese perro muerto de ahí, don Daniel Mateo. Ya. Entonces, más dudas, consultas, ¿hay algo que quieran saber? Hay gente que no se destapa todavía a eso. Muy bien. Inge, por ejemplo, si mientras hacemos el dibujo nos surge alguna duda, ¿podemos hablarle al WhatsApp Sí, puede. o no? Sí, puede. Allá. Que no Gracias. sea,
Que no sea cada 5 minutos, pero puede. Ya. Ya, lo importante es que utilicen estas primeras láminas, una para ablandar su mano, qué cosa viene delgadito, qué viene grueso, para aprender cómo hay que hacer el dibujo y después va a ser fácil, ¿no? Hay gente que no aprende hasta el final cómo tiene que ser, entonces, por eso es que yo quiero que cuando estén hechas las primeras 5, yo se las haya corregido, entonces nos juntamos un día en la universidad para hablar sobre todas las dudas que tengan ustedes. ¿Ya? Para que no tengan problema y no tengamos tanto aplazado a fin de semestre. Yo estimo que por lo menos un 80% de la gente debía pasar. Aquí dice 32. O sea que de los 40 que somos ahora, ¿cuántos somos? No sé, pero son alrededor de 40, solo están viniendo 30. Hay otros que no asisten y que van a querer pasar. Muy bien, entonces me gusto de haberlos visto. Chao a todos y nos vemos el miércoles. ¿Ya? Hasta luego, ingeniero. El miércoles nos vemos más cortito porque no, ya está todo visto de las primeras láminas, ¿no es cierto? Está casi todo claro. De repente hay algunas dudas, qué sé yo, el miércoles preguntamos. ¿Ok? Pero por ahora nos necesitamos hacer todo el tiempo. Ok, nos vemos, chao, chao. Adiós. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Adiós.